Ok, buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Qué tal todo por allá? Espero que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Espero que esta semana haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes también. Espero que este tema sea para beneficio espiritual, de crecimiento espiritual para ustedes y que todo sea para la honra y gloria de Dios, que sea Él el que dirija todo lo que se vaya a hacer aquí esta noche y todo lo que reste de la programación en este mes y medio que queda, si Dios lo permite. Así que vamos a pedirle la dirección del Espíritu Santo para que Él nos dote de sabiduría y poder entender este tema. ¿Qué les parece? Oremos así como estamos. Amado Dios, Padre eterno, mil gracias te damos por este hermosísimo día que nos das para reunirnos, Señor, con hijos tuyos, con el objetivo de aprender más de tu palabra cada día, de crecer espiritualmente y de representar tu carácter, Señor, donde quiera que estemos. Padre, que seas tú el que dirige esta programación y en tu nombre hacemos todo esto, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, déjame ver si puedo compartir la pantalla. Perfecto. No sé si se puede ver la pantalla. Hello, buenas, ¿me escuchan? Sí, se puede mirar la pantalla. Ok, perfecto. No sé si recuerdan la semana pasada el recorrido que hicimos completo de Génesis y parte del Éxodo, rastreando o uniendo cada pieza de este rompecabezas del santuario. Vimos cómo el santuario se expresa de una manera tremenda en el Génesis antes de que Dios le diera el modelo a Moisés. Vemos también en el Éxodo antes de que Dios se le diera a Moisés el plano. En Éxodo capítulo 25 ya había muchísimas partes básicas de lo que es el santuario en sí. Y nos quedamos en esta parte, en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Este tema lleva como título esta parte, el campamento y el tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9 nos dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Mis queridos hermanos, se acaba de ir la luz, roguémosle a Dios para que llegue, porque la computadora está casi descargándose, y enhorabuena se acaba de ir, pero que sea la voluntad de Dios. Vamos a darle. Gemuel, aparte de eso, ¿es intencional que la cámara está apagada o no? No, ahora mismo está intencionalmente apagada porque no hay luz. Ok, la luz ok. ahora mismo. Perfecto. Pero de que llegue yo la prendo sin problema. Discúlpame, yo pensé que la tenía prendida. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí vemos ya de una manera ordenada como Dios le pide, o como Dios le da el plano a Moisés, cómo todo lo iba a hacer. Un santuario específicamente para eso, para que el pueblo esté más unido con Dios, para que Dios habite en medio del pueblo y para que el pueblo pueda obtener salvación mediante la habitación o mediante el estado que iba a surgir como objetivo de la creación o de la elaboración del santuario como tal. Bien, el libro de Números describe la distribución del campamento durante los 40 años de Israel en el desierto. Las tribus acompañaban alrededor del tabernáculo, tanto para estar cerca de la tienda de reunión como para defenderlo durante ataques. Los 4 lados estaban rodeados por grupos, eso es interesante, liderados por Judá, Rubén, Efraín y Dan. Los levitas, especialmente elegidos para estar cerca de Dios, acampaban rodeando el tabernáculo por todos sus lados. Esto es sumamente interesante. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque miren lo que nos dice la Biblia. El mismo santuario, como si la posición del santuario en medio del campamento hace referencia a Cristo Jesús o la presencia de Dios visible aquí en el mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Bien, la Biblia nos lo relata. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios, que acaba de llegar la luz nuevamente. No sé si pueden ver la cámara.
Está oscura. Ahí está. No sé si la pueden ver. Tuve que utilizar otra cámara porque el teléfono, la otra cámara no se quiso conectar con el Zoom, pero le damos así como quiera, con la ayuda de Dios. Bien, dijimos que Dios instituyó o les dio la orden a Moisés para que haga un santuario para que él habite en medio de ellos. Y mira lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, que es lo mismo prácticamente. Eso Es lo el mismo mío se cometido. puso. Es el mismo cometido que le da Dios a Moisés. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Moisés elaboró el santuario, el tabernáculo, la presencia de Dios habitó en el tabernáculo, en medio del pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 23 nos dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es lo mismo, es el mismo significado, que Dios quiere estar en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento lo hizo de una manera que nadie la podía ver prácticamente porque era como una luz refulgente que salía desde el lugar santísimo de una manera extraordinaria. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Cristo, vemos que Dios habitaba en medio del pueblo, en medio del mundo, a través de su Hijo unigénito, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre ha querido tener esa conexión con su pueblo, siempre ha querido estar en medio del pueblo, siempre ha querido que el pueblo lo tenga a él como primordial, que el pueblo lo vea a él. Por eso nos dice en Isaías capítulo 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová, tu Dios, y no hay más. Cristo quería que lo vean a él. Dios quería que vean su gloria en él, en el lugar santísimo, para que todo el pueblo pueda ser salvo, porque no había Dios o no había nadie que pueda salvar el pueblo de sus pecados, sino él. Pero para eso tenía que mirar al santuario, para eso tenía que enfocarse en él, porque de él emana lo que es el plan de la salvación. Bien. Y no solamente eso, miren la posición completa como estaba el santuario organizado de una manera tremenda. Números capítulo 1 hasta el capítulo 4 encontramos lo que es la organización del campamento. Vemos que en el este estaba Judá liderando las 3 tribus, Isaacar y Zabulón. Vemos que en el sur estaba Rubén como líder de las tribus también. Vemos a Dan en el norte y vemos a Efraín en el oeste. Alrededor del santuario, del tabernáculo, perdón, vemos lo que es los levitas que tenían tareas especiales también. En el lado este o al frente de la puerta del tabernáculo encontramos a Moisés, a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, que iban a ministrar dentro del santuario. Del lado norte encontramos a la tribu de Merari, que eran levitas también, que se encargaban de las tablas. Vemos en el oeste la tribu de Gersón o los gersonitas, mejor conocidos, que se encargaban de las cortinas del tabernáculo cuando se iba a desarmar. Y en el sur tenemos a la tribu de Coat o a los coatitas, que se encargaban de los muebles. Cada uno tenía un propósito o tenía que hacer un trabajo específico para Dios. Cada uno era útil. Cada uno tenía que aportar para la causa de Dios. El campamento hoy en día representa el tabernáculo, mis queridos hermanos. No, el campamento representa el mundo, perdón. Hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Y por qué digo que representa el mundo hoy en día? En el campamento se encontraban todas las personas ladronas, mentirosas, idólatras, quebrantadores de la ley de Dios en su totalidad, asesinos, blasfemos. Se encontraban todas las personas pecadoras en el campamento completo. Pero ellos sabían quién era el camino, la verdad y la vida y por dónde tenían que andar. Hoy en día es lo mismo.
Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro del mundo para que todo el mundo lo pueda ver a él. Mirad a mí, ¿se acuerdan del versículo que acabamos de leer ahora mismo? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios y no hay más. En el mundo no hay más Dios. Por eso tenemos que verlo a él. Por eso tenemos que ver a Cristo en el santuario. Por eso Cristo tiene que ser el centro de todo lo que íbamos a hacer. Cada una de las tribus, lo primero que veía cuando salía de su casa era el tabernáculo. El centro del campamento completo era el tabernáculo de Dios, donde se encontraba la presencia de Dios y donde ellos podían obtener perdón por sus pecados. Si ellos salían para la derecha o para la izquierda o para cualquier otro sitio que no era para el centro, para adelante, que era lo primero que veían, ellos no podían entrar o no podían tener la noción de que lo principal es Cristo Jesús. Si el santuario no hubiese estado en el medio, hubiese estado por ahí aislado, el ser humano cuando iba a salir del campamento no iba a tener la noción de que lo primero que tenía que buscar era la presencia de Cristo Jesús cuando salía de su casa toda la mañana. Y esa es la relación que Cristo quiere tener con sus hijos, que lo pongamos siempre en primer lugar en todo, porque fuera de él nada podemos hacer. Tremendo significado hasta la posición del tabernáculo, mis queridos hermanos. Esto es tremendo. Como Cristo en su máxima sabiduría coloca todas las cosas en un orden perfecto también, para que nunca nos olvidemos que solamente en él podemos encontrar salvación y vida eterna. Y no solamente eso. El tabernáculo de Dios estaba compuesto de todos estos muebles, mis queridos hermanos, y esta forma también en específica. Es interesante, pero antes de comenzar a desglosar cada una de estas partes, vamos a ver el significado del tabernáculo como sí. Porque si vamos a hablar del tabernáculo y del campamento, tenemos que saber qué significa. Ya vimos que el campamento significa el mundo, donde está todo el mundo pecador, todas las personas pecadoras que realmente necesitan de un salvador. Necesitan buscar la presencia de Dios y necesitan dejar que Dios more en sus vidas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, la palabra tabernáculo, o mishkan, o mishkau, proviene del hebreo, se encuentra en el 7931 del hebreo. También encontramos muchas otras referencias o derivaciones o derivados de esta misma palabra, que significa lo siguiente: es una residencia, especialmente un tabernáculo, propiamente sus paredes de madera. Significa mora o morada o lugar. Significa habitar, tabernáculo o tienda de campaña. Todo esto significa el tabernáculo, y todo esto Cristo quería que su pueblo lo tenga en mente, porque ese era el propósito por el cual se estaba haciendo esto. El mismo nombre denota el propósito por el cual Dios quería que se hiciera o se construyera un tabernáculo. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado tremendo. Nada pasa por casualidad en la Biblia. Todo tiene un porqué en la Biblia. Nada pasa desapercibido, ni que nadie se inventó ese nombre. El mismo que le dio el nombre de lo que se iba a construir era Dios. El mismo nombre denota el propósito por el cual fue construido. Por eso nos dice Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Solamente eso. El tabernáculo, ya que vimos qué significaba el nombre, ahora vamos a ver qué era en realidad de una manera un poco más detallada. Bien, el tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, que la presencia de Dios no era estática, que se quedaba ahí y ya, no. Dios quería ir a donde el pueblo iba. Por eso era una tienda móvil y transportable. Cristo no deja que sus hijos se vayan solos nunca. Siempre Dios quiere morar en medio de nosotros para donde quiera que vayamos. Y ese era el objetivo, y ese es el objetivo hoy en día también. Servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto, luego de que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas a través de Moisés
sobre los materiales a usar y cómo debía ser usado el material. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 25 hasta el 40. El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias. Interesante esto aquí. Con ofrendas voluntarias del pueblo, tal como lo pidió Dios. Todo lo que quisieron ofrendaron por voluntad propia, por amor a Dios. Es interesante, mis queridos hermanos, aquí también este apartado. Cristo, Dios, es lo mismo. Le dijo al pueblo que quería un santuario, pero era de ofrendas voluntarias. Cristo no le pidió un santuario obligatorio al pueblo de Israel, sino que fue de todo corazón el que quería que Dios morara en él, en medio de ellos, que dio la ofrenda para que se construyera. Cristo nunca quiere que nosotros hagamos nada sin amor en nuestro corazón. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para amor, con amor. Mis queridos hermanos, si vamos a ofrendar para cualquier cosa, tiene que ser con amor. Si vamos a hacer algo para Cristo Jesús, es con amor. Si vamos a predicar, tiene que ser con amor. Todo lo que nosotros presentemos a Cristo Jesús tiene que ser con amor, porque si no es con amor, entonces es con obligación. Y Cristo no quiere nada obligado. Cristo no quiere ni que lo amen obligatoriamente, ni que lean la palabra obligatoriamente. Cristo nos da siempre choices, nos da opciones para que elijamos. Cristo no es arbitrario como el mundo hoy lo ve, que piensa que tenemos que obedecer a Cristo obligatoriamente, o si no, que no, todo tiene que ser por amor, mis queridos hermanos. Porque sin amor, nada podréis hacer. ¿Se acuerdan del Éxodo, que esto lo pasamos, mis queridos hermanos, cuando después de las 10 plagas, después de la 10ª plaga, que los israelitas salieron y le pidieron muchísimas cosas a los egipcios? Le pidieron aljaba de plata, de oro y vestidos también. Y Jehová dio gracias delante al pueblo, delante de los egipcios. Y les pidieron cuanto pedían y despojaron a los egipcios. Le dieron cuanto podían y despojaron a los egipcios, mis queridos hermanos, porque esto estaba profetizado de que iba a suceder de esta manera. Y no solamente eso, que también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. No solamente fue israelitas que salieron, sino que salieron un sinnúmero de clases de personas también de ahí de Egipto, con ese mismo propósito. Muchos por miedo a las plagas, muchos porque vieron que ya Egipto no podía aguantar más porque estaba totalmente destruido, pero muchos salieron por amor a Cristo Jesús y salieron con ovejas y muchísimo ganado. Por ende, ustedes van a ver todo este ganado para qué se utilizó. También vamos a ver todas estas vestidos, oro, plata y todo esto. Vamos a ver con qué propósito se utilizó. El propósito lo encontramos en el capítulo 25 del Éxodo, donde se encuentran las ofrendas voluntarias para el tabernáculo. Es interesante, es increíble, mis queridos hermanos, pero Dios nunca nos pide algo que Él no nos dé de antemano. Terrible, tremendo. Cristo les pidió ofrenda voluntaria al pueblo de Israel, pero fue porque ya se la había dado cuando salieron de Egipto, que despojaron a los egipcios. Salieron riquísimos, con muchísimo ganado y salieron con de todo. Imagínense que Cristo le hubiese pedido a ellos sacrificios y ofrendas para el tabernáculo y no se lo hubiese provisto de antemano para que se lo ofrendaran a Dios. Entonces Dios iba a ser un Dios arbitrario y un Dios demasiado exigente, porque en el desierto no se van a encontrar ovejas, en el desierto no se va a encontrar oro, ni se va a encontrar piedras preciosas, ni nada por el estilo para ofrecerlo a Dios. Por eso Él se lo dio antes al pueblo para que el pueblo mismo pueda voluntariamente ofrecérselo a quien se lo dio. Es lo mismo que sucede hoy en día con las ofrendas o con todo lo que Cristo nos da. Cristo nos da el tiempo y nosotros también le devolvemos tiempo a Él predicando, estudiando la Biblia, conectándonos para con el seminario también, ayudando al prójimo y así sucesivamente. Cristo nos da el dinero, nos provee de un trabajo para que le demos el 10%. Que es muy mínimo, que se le podía dar, se le tiene que dar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo tiene que tener todo, porque Él es el que nos da, y es el que nos suple también. Le dijo al pueblo que tomaran oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y demás
para el santuario. Todo lo precioso, todo lo bueno, todo lo más caro se utilizó para la construcción del santuario. El pueblo le dio lo más valioso que tenía para la construcción del tabernáculo, mis queridos hermanos. De la misma manera, si queremos que Cristo more en nuestras vidas, tenemos que darle lo mejor siempre, cada día, a cada momento, a cada instante. Tenemos que dar a Dios más de lo que nosotros tenemos muchas veces. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante de por qué se tiene que hacer así. Espero que nos dé el tiempo hoy. Bueno, ya vimos lo que es el significado del campamento. Vimos el significado del tabernáculo. Vimos cómo y por qué se construyó el tabernáculo. Vimos la posición exacta y estratégica del tabernáculo. Ahora vamos a ver el diseño del tabernáculo. Vamos a ver cómo era que estaba diseñado por fuera y qué simbolizaba también, porque todo tiene un porqué en cuanto al plan de salvación. Ojo con eso. Estaba diseñado de esta manera. Este es el plano completo del tabernáculo, detalladamente, con sus citas bíblicas. Estaba medido en codos, es lo primero. Un codo es 1,5 pies o 46 centímetros, para que vayan teniendo más o menos una idea de qué tamaño más o menos tenía el santuario, tenía todo el cuadro del tabernáculo. Horizontal tenía 100 pies, no, 100 codos o 150 pies o 46 metros de largo. De ancho tenía 50 codos, la mitad de lo que tenía de ancho, de largo. O 75 pies o 23 metros de anchura. Vemos que al principio tenía una puerta de 20 codos también, interesante, cada uno de por qué hay uno de cada instrumento aquí y de por qué estaba de esta manera. Al construir el santuario vemos algo sumamente interesante e importante y crucial también. El orden de la construcción de los muebles también era algo sumamente importante, mis queridos hermanos, para la construcción del tabernáculo. No se comenzó de que a lo loco, de que Moisés agarró una tabla y los otros agarraron un pedazo de hierro y comenzaron a unirlo y lo primero que salió eso fue, no. Todo era con un perfecto orden, porque todo tenía un significado. A pesar de todo, tenía un significado en el orden también. Todo cuenta en el santuario, mis queridos hermanos. Ningún detalle ningún detalle no es importante. Todos los detalles son importantes, todos, hasta el más mínimo que ustedes vean, mis queridos hermanos. El primer mueble y el más tremendo de todos los muebles lo encontramos en el lugar santísimo, que fue el arca del pacto junto con el propiciatorio. El primero y el más, se podría decir, más espléndido mueble, el mueble que contenía toda la gloria que ningún hombre lo podía ver, fue el primero que se hizo. Buscad a Jehová. No. Se me fue el versículo que lo tenía en la mente. Que tenemos que poner a Jehová en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. Cristo quería que el pueblo lo tuviera él presente, que tuviera la presencia de Dios antes que todo. Antes que todo lo que se vaya a elaborar, no estoy diciendo que nada de los otros muebles no tenían importancia ni nada por el estilo, sino que Cristo quería que su pueblo se enfocara en primer lugar en la presencia de Dios, porque ese era el objetivo, de que Dios morara en el pueblo. Donde se encontraba la gloria de Dios fue el primer mueble que se hizo. Fue un mueble elaborado totalmente de oro. El propiciatorio fue totalmente de oro también, donde se posaba la Shekinah, que es la gloria de Dios en medio de los dos ángeles, en el lugar santísimo. Luego de esto teníamos una cortina. Se comienza de atrás para adelante.
Vamos a ver el por qué también se comienza de atrás para adelante. Luego tenía una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es considerado como el segundo velo. Luego, al frente de la cortina, en el lugar santo, que era el otro apartado o apartamento o cuarto o habitación del tabernáculo, encontramos lo que es el altar del incienso. El santuario, el tabernáculo, estaba dividido en tres partes: lugar santo, lugar santísimo, y tenemos el atrio, que es afuera. En el lugar santo encontramos tres muebles. Eso también lo vamos a ver más adelante, sumamente interesante de por qué tres muebles. También tenemos que ver la importancia de que en el lugar santísimo había un solo mueble, porque Cristo no puede ser comparado con Dios, no puede, la presencia de Dios no puede ser comparada con nadie. La presencia de Dios tiene que estar sola en un solo sitio para que lo abarque todo, porque no hay dónde, ni cómo, ni nada que abarque la presencia de Dios. Por eso tenía que estar solo en un sitio específico solamente para eso, con un propósito especial. Vemos lo que es el altar del incienso también. Luego, a la izquierda del altar del incienso encontramos lo que es la mesa de los panes de la proposición. Luego, al frente de la mesa de los panes de la proposición, encontramos lo que es el candelabro de oro también, que fue un mueble totalmente elaborado de oro, tremendo. Fue uno de los que más tiempo se tomó también por su hermosura. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Luego de esto teníamos otra cortina que es conocida como el primer velo. Era la que hacía división de lo que es el lugar santo y el atrio. También vamos a ver el por qué tenía que ser dividido cada uno de los apartados del tabernáculo. Al frente de la cortina encontramos el lavacro o la fuente de bronce, mejor conocido. Al frente de la fuente de bronce encontramos lo que es el primer mueble del tabernáculo, el primer mueble del atrio, que es el tercer apartamento, el apartado del santuario. Vemos que en él se encuentra el altar de los holocaustos o la quema de ofrendas, que eso se encontraba al principio cuando tú entrabas por la única puerta que se encontraba en el tabernáculo. También vamos a ver el por qué una sola puerta, mis queridos hermanos, con la ayuda de Dios. Y esto es la arquitectura, se podría decir, o el plano de cómo iba a ser elaborado perfectamente el tabernáculo. Y no solamente se queda ahí. Se veía de esta manera. Esto se ve en 3D, así. Pero esta es la manera como se veía el tabernáculo, con sus cortinas a la orilla, con cada una de las maderas, que todo esto lo vamos a ver también, con la ayuda de Dios. De esta manera se ve, se podría decir real, ya que esto es una réplica, se encuentra en Tina Park, allá en Jerusalén, si no mal recuerdo, o en Israel. De esta manera, con estas medidas exactas del cuadro del tabernáculo, era donde el pueblo tenía que venir a hacer sacrificios para Dios, para ellos poder ser perdonados de los pecados. Ahora bien, vamos a ver qué contenía todo esto, ya que lo vimos por fuera. Vamos a ir adentrándonos poco a poco y viendo el significado de cada uno de los materiales, de cómo era elaborado de esta manera y por qué tenía que ser así. Bien, el tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Interesante. Cristo quiere ir a donde nosotros vamos, ahí a nuestro peregrinaje también en este mundo. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo y por 18 de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica, mis queridos hermanos. A pesar de que era pequeño y de que era un poco no atractivo o no atractivo del todo a la vista, eso lo vamos a ver también más adelante, era una construcción magnífica. Y todo esto representaba a Cristo Jesús. Tengan eso en mente, a Cristo Jesús representaba todo esto. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas
colocadas verticalmente, fijadas en base de plata y aseguradas por columnas y travesaños. Y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía aparecer al edificio como de oro macizo. Todo eso era dentro, que se encontraba, aquí abajo tengo una imagen de cómo era con exactitud el diseño de lo que es el tabernáculo por dentro. Este es el lugar santo y el lugar santísimo también. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. Interesante todo esto también, mis queridos hermanos. Todo esto es sumamente interesante. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí. Esta tela era la más costosa, se podría decir, la más hermosas, la más trabajadas de todas las telas para cubrir el techo del tabernáculo. Esta se encontraba al principio. Luego se le iba poniendo telas de menor calidad, de menor precio, pero de mayor durabilidad. Eso es crucial también entenderlo. Y querubines de obra delicada también. Ese era el apartado, o las paredes tenían estos diseños también con un propósito especial, que lo vamos a ver en breve. Los otros 3 eran de pelo de cabras, de cuero de carnero teñido de rojo y de cuero de tejones, arreglados de tal manera que ofrecían completa protección al tabernáculo. Lo mismo que le acabo de decir es lo mismo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 315. Iba de mayor calidad hacia la menor. La mayor iba abajo, después iba otra de menor calidad, pero de más resistencia, así sucesivamente, hasta completar los 4 techos del tabernáculo. ¿Y esto por qué? Bien, vamos a ver en breve. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas. El primero de Jesús, claro está, que es Dios con nosotros. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14 y Mateo capítulo 1, versículo 23. Luego de la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. También, y no solamente eso, que Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie iba al Padre si no era mediante el tabernáculo, si no era mediante el santuario. Nadie podía ser perdonado de los pecados sin antes ingresar al santuario, pedir perdón por los pecados y arrepentirse de ello, que esto es totalmente crucial en el plan de salvación. No solamente eso, vamos a ver qué simbolizaban los techos. Me faltó el último techo, pero lo vamos a ver al final también. Los techos, bueno, el primero, que es este aquí, que era el más, se podría decir, el menos atractivo de todos, era el que estaba en la superficie, que era de cuero de tejones, era de un material sumamente duradero, resistía a la lluvia, al polvo, a todo, eso cubría todo, la piel de tejones. Representa a aquel en quien no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para la que le deseemos. Isaías capítulo 53, versículo 2. ¿Quién era sin atractivo, mis queridos hermanos? A simple vista. Y que lo consideraban como alguien menor, se podría decir, porque de él no emanaba ninguna gloria externa. Cristo Jesús. Cristo Jesús lo consideraban como peor que los normales, porque lo acusaban más que las personas normales, porque él profesaba ser algo, él no profesaba, él era algo y profesaba ser lo que él era, pero en su exterior no había una gloria externa que las personas se quedaban pasmadas. No, Cristo era sencillo, pero duradero, porque resistió hasta lo sumo, fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso Cristo representa en primer lugar a la piel de tejones, porque el santuario
por fuera era sin atractivo, así mismo como Cristo Jesús. Nadie pensaba que dentro del tabernáculo se encontraba lo más precioso y lo más increíble y lo más maravilloso que el mundo ha podido tener, que es la presencia de Dios con su pueblo. Pero aparentemente no se veía. ¿Por qué no se veía? Porque Cristo y el mismo cometido lo hizo en el santuario. No quería que lo vean externamente, sino internamente. Todas las personas que conocían a Jesús externamente se quedaban defraudados o sin esperanza porque no veían nada en él que sea atractivo, pero cuando lo conocían más a profundidad, encontraban al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, mis queridos hermanos. Por eso estaba construido de esta manera también en específico el tabernáculo. Es increíble la forma en cómo todo cuadra, en la forma en cómo todo es, y como todo tiene un orden perfecto, mis queridos hermanos, que nada pasa desapercibido. Y yo digo, alabado sea Dios por esto, porque a pesar de que muchas veces las personas no ven a Jesús como alguien bueno, como alguien maravilloso, como alguien que vino a quitar el pecado del mundo, sino como alguien que pasó solamente por el mundo e hizo alguna cosita y por eso se recuerda. Pero Cristo no quiere que lo veamos de esa manera. Cristo quiere que lo veamos internamente, que lo conozcamos a Él, porque mientras más dentro o más profundo conozcamos a Cristo Jesús, más vamos a comprender su gloria y más vamos a comprender su amor. De la misma manera sucedía en el tabernáculo. Tú no podías ver la gloria de Dios a simple vista. Tú tenías que ir ingresando al paso y cada vez que tú avanzabas te encontrabas con algo sumamente increíble que te instaba a seguir avanzando un poco más y un poco más y un poco más hasta que en el fondo se encontraba la gloria de Dios. De esa misma manera, Cristo Jesús quiere que nosotros avancemos siempre conociéndolo a Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de ayudar al prójimo y a través del amor. Tenemos que manifestar para con los demás y para con Cristo Jesús. Bien, vemos el primer apartado, el primer techo que simbolizaba a Cristo Jesús. El segundo era de cuero de tejones, de cuero de carnero teñido de rojos. Interesante esto aquí. ¿Por qué teñido de rojo? Bien, primera de Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice, representa la sangre de Cristo Jesús, su Hijo que nos limpia de todo pecado. Interesante que este mismo apartado da dos características de Cristo Jesús. En primer lugar, cuero de carnero teñido de rojo. El carnero o el cordero que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Y para poder quitar el pecado del mundo, tenía que ser teñido de rojo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, según Hechos capítulo 9, versículo 22. Por eso tenía que ser rojo obligatoriamente, tenía que ser un carnero, haciendo referencia a Cristo Jesús. El tercer apartado, el tercer techo, también representaba a Cristo Jesús. Este era elaborado de pieles de cabra, que representa el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Cristo mismo nos dice que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como blanca lana, como la grana, perdón, como la nieve serán emblanquecidos. Si quieren o si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, según Isaías capítulo 1, versículo 18. El pelo de cabra blanco, suave, un poco atractivo, hace referencia a Cristo Jesús cuando nos limpia de nuestros pecados. Me faltó poner el último apartado, que es de azul, púrpura y carmesí, todas las telas más preciosas que se podían encontrar en ese entonces, que también hacían referencia a Cristo Jesús, mis queridos hermanos. El azul representa la ley de Dios. Por eso Cristo nos dice que si me amáis tenemos que guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Dios van acorde con el amor, y el azul representa los mandamientos de Dios.
Todo eso lo vamos a ver más adelante también, mis queridos hermanos. ¿Se acuerdan de la visión que vio, o el sueño que tuvo Jacob cuando huía una escalera de ángeles que subía y bajaba desde el cielo? Es el mismo significado que tiene el tabernáculo dentro o pulido en las paredes, que tenía ángeles por doquier. Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista y veamos qué nos dice Patriarcas y Profetas, página 315, que nos dice que los querubines representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Tiene muchísimo paralelismo con el sueño que tuvo Jacob de la escalera de ángeles que ministraban, que subían y bajaban, sin cesar, mis queridos hermanos. Esto mismo simboliza a los espíritus ministradores del pueblo de Dios aquí en la tierra. Cristo Jesús nunca ha dejado solo a sus hijos. Siempre manda ángeles defensores, ángeles ministradores para que nos ayuden en todo lugar y en todo momento, si es que le permitimos que nos ayuden también, porque esa es otra cosa. Cristo está dispuesto a dar su ayuda, a mandar sus mensajeros, a mandar los ángeles, a ministrar por nosotros, pero muchas veces no queremos. Muchas veces queremos pelear solos las batallas de la fe. Queremos luchar solos muchas veces con Satanás. Creemos que por nuestras fuerzas vamos a vencer al enemigo y no dejamos que Cristo Jesús utilice a los mensajeros que ha mandado con este propósito especial de cubrirnos y de protegernos contra las acechanzas del diablo, mis queridos hermanos. Aquí tenemos algunas citas que corroboran lo que les acabo de decir. Salmos capítulo 103, versículo 20 y 21. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Génesis capítulo 3, versículo 24, mis queridos hermanos. Así que los ángeles que estaban en las paredes también tenían un significado sumamente especial, sumamente importante, y que hoy en día siguen teniendo el mismo significado porque Cristo Jesús sigue enviando ángeles y espíritus ministradores para ayudarnos en todo momento y en todo lugar. Solamente eso. Vamos a entrar ahora a lo que es el atrio. Ya vimos cómo estaba de lejos, cómo se veía el tabernáculo, cómo tenía los techos y cómo estaba elaborado de esta manera y todo por el estilo. Ahora vamos a comenzar a entrar al atrio, al maravilloso mundo de la salvación, al maravilloso plan de salvación que Cristo ideó desde antes del pecado. O con eso. Vamos a imaginarnos que estamos de camino al santuario, al tabernáculo. Vamos a ofrecer una ofrenda a Cristo Jesús. Pero para ello tenemos que entrar por una sola puerta que hay. No hay más puertas, mis queridos. Una sola para entrar y salir. No hay más. Dije que no, que yo voy a volar por detrás o por la orilla o por los lados porque yo no quiero entrar por la puerta. Eso no funcionaba de esa manera. Tú tenías que entrar por esa puerta obligatoriamente porque era una sola. Era una sola con un propósito especial. El atrio tenía la cortina o puerta hacia el este. También la colocación de la cortina o de la puerta era con un propósito sumamente especial y crucial, que hoy en día sigue teniendo el mismo valor que en el antaño. ¿Y por qué digo esto? Bien, el adorador que llegara a la casa de Dios tenía que dar la espalda al sol obligatoriamente. Adorar a las fuerzas de la naturaleza era un acto satánico en contraposición a la adoración de Jehová, que es el creador. Una de la abominación más terrible que se encuentra en la Biblia, encontramos en Ezequiel, capítulo 8, versículo 15 al 16. La abominación más terrible de todas, que es la adoración al sol, mis queridos hermanos. Tenía la colocación de la puerta como objetivo la verdadera adoración en el verdadero día de Dios. ¿Quería Dios que se adorara al sol o en el día del sol? No, mis queridos hermanos, por eso estaba colocado de una manera estratégica, para que el ser humano ni piense en adorar al sol,
ni en adorar en el día del sol tampoco. Pero hoy en día no. Hoy en día es todo lo contrario. De hecho, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que es donde se encuentra el mensaje del primer ángel, encontramos lo que es la verdadera adoración. Del versículo 6 al versículo 12, que es el mensaje de los tres ángeles, encontramos a Cristo Jesús instando a su pueblo a que vaya a las sendas antiguas a adorar en el verdadero día de reposo y adorar de la manera correcta. También, por eso el santuario fue elaborado de esta manera también específico, para que el ser humano no comience a adorar al sol, porque la práctica de adorar al sol viene de muchísimo tiempo atrás. Eso es egipcio, eso es babilónico, desde la torre de Babel, Nimrod y todas esas personas comenzaban a adorar al sol. Tengo un libro que se titula Babilonia Antigua y Moderna, Misterio de Babilonia Antigua y Moderna, que es un libro terrible. No lo he podido leer completo todavía porque no tengo el tiempo, pero ahí te relata de cómo la falsa adoración de Dios ha ido cambiando a través de las edades, y todo el libro completo gira en torno, mis queridos hermanos, a la falsa adoración en el día equivocado de Dios. Terrible cómo Dios sabía esto desde antemano, y por esto construyó el tabernáculo de esta manera. Vemos que tenía que haber una sola puerta, mis queridos hermanos, una sola. Aquí la vemos, este es el centro o el frente del santuario. Aquí vemos las personas entrando a ofrecer sus sacrificios y demás. La entrada, bien, había una sola entrada o puerta o cortinas, mis queridos hermanos, para entrar al atrio. Frente al altar de los sacrificios, la entrada es un símbolo de Jesús, mis queridos hermanos. Por eso había una sola puerta. Una solita puerta había para entrar y salir del tabernáculo. Juan capítulo 10, versículo 9, nos da la respuesta a esto. Si es que tenemos alguna pregunta, si es que no creemos que Cristo Jesús es la puerta. El mismo Juan lo dice. Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice, yo soy la puerta. Él no dice yo soy las puertas. No. Yo soy la puerta. Por eso había una sola puerta en el tabernáculo. Cristo Jesús es la puerta por la cual nosotros debemos de entrar a pedir perdón por los pecados, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y le voy a añadir algo más. Y la puerta. El camino, la verdad, la vida y la puerta. Le voy a añadir ese ahí. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Cómo las personas podían llegar a ser salvos, mis queridos, o ser perdonados de sus pecados? Volando por aquí, por atrás del tabernáculo, o por la orilla, o por una esquina. No. Tenían que entrar por la puerta para poder ser salvos y poder ser perdonados por sus pecados. Por eso había una sola puerta, no habían puertas. Se moverá con eterna libertad y hallará pasto el que entre por la puerta de Cristo, que es Cristo Jesús. Tremendo el por qué había un solo mueble, una sola puerta, una sola entrada, un solo altar de sacrificio, uno de cada uno, porque solamente hay uno que podía hacer que podía ejercer ese trabajo y que lo podía hacer correctamente. Siempre ha habido uno y siempre habrá uno, que es Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Siempre habrá una sola puerta, mis queridos hermanos, que podemos entrar o podemos salir también. Porque las mismas personas que entraban, si querían, podían salir y no entrar más, porque tenían libre albedrío, las puertas estaban abiertas. Siempre. ¿Por qué? Porque Cristo quería que su pueblo morara con él, entrara por la puerta. Y él quería morar también con el pueblo también, porque ese fue el objetivo por el cual construyó el tabernáculo. Y no solamente eso. Con esta cita termino, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22, que corrobora lo que estoy diciendo aquí con la puerta. Nos dice, he aquí yo estoy a la puerta. Cristo es la puerta también, pero él también está a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo quiere morar contigo, querido hermano, conmigo, con tu familia, con tu pareja, con tus vecinos, en tu trabajo. Cristo quiere morar siempre contigo, donde quiera que te encuentres. Por eso hizo el tabernáculo movible, porque Cristo quiere ir a donde tú vas, pero tú tienes que permitirle ir. Cristo quiere entrar donde tú estás. Por eso Él está a la puerta. Cristo quiere que tú entres por Él o que vayas a Él, que es la puerta. Todo lo habido y por haber hace referencia a Cristo Jesús. Y siempre es de una manera siempre es tratando de buscarnos, siempre es tratando de convencernos, siempre es tratando de que vayamos a Él y que dejemos al mundo. Adúlteros y adúlteras, como dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la enemistad con el mundo, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se convierte en amigo del mundo se convierte automáticamente en enemigo de Dios. Cristo quiere que dejemos al mundo atrás y que vayamos a Él, que entremos por Él, que le abramos la puerta a Él y que lo llevemos con nosotros a donde quiera que Él va. Pero hay algo sumamente interesante en todo esto. Muchos dirán, no, pero después que yo creo, después que yo dejo entrar a Cristo Jesús o que yo entro por Él, ¿qué más pasará después de esto? ¿Qué otra cosa hay? Como seres humanos siempre somos curiosos y queremos saber qué más hay después de, siempre. Pero Cristo Jesús y la Biblia tienen la respuesta y el plan de salvación también tiene la respuesta para ti, querido hermano, querido hermana que me escuchas en esta noche. Después que tú le permites a Cristo entrar en tu vida o que tú entras o que tú vas a Él, tú se vas a encontrar con los 7 pasos que es el camino a la salvación, 7 pasos para el camino a la salvación que es Cristo Jesús. Cuando tú entras por la puerta del tabernáculo, con lo primero que te vas a encontrar es con el primer paso a la salvación, que es con el altar de los sacrificios. Con el segundo paso es la fuente de bronce, mis queridos hermanos. Con el tercer paso es con la mesa de los panes de la proposición. Con el cuarto paso es con el candelabro de oro. Con el quinto paso es con el altar del incienso. Y con el séptimo paso, mis queridos hermanos, encontraremos a Cristo Jesús en su totalidad. Nos encontraremos con Dios a través de Cristo Jesús, quien es nuestro mediador. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta, querido hermano que me escuchas. ¿Estás dispuesto a abrirle la puerta a Cristo Jesús? Él está a la puerta y llama. Él no quiere la perdición del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O más bien, ¿estás tú dispuesto a entrar por la puerta para ser salvo? ¿Estás tú dispuesto a entrar por la puerta para comenzar a ver los 7 pasos hacia el camino de la salvación? Si es así, querido hermano, te motivo y te insto a que te conectes el martes que viene con la ayuda de Dios, porque vamos a desglosar en su totalidad todos los muebles del santuario, o que es igual a los 7 pasos para llegar a Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie será salvo y nadie verá al Padre si no es por Él o si no es a través de estos 7 pasos para la salvación. Que el Señor te bendiga, querido hermano, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti paz. Que el Señor te bendiga. Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, siervo de Jehová. Maravillosa la exposición de esta noche. Yo creo que hemos quedado bastante claro con todos los instrumentos y que nada es por casualidad. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nada, absolutamente nada de lo que Dios hace o te pide hacer es por casualidad de la vida o al azar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aunque tú no lo entiendas. Exacto. Definitivamente Dios es maravilloso. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, hermanos queridos, Leslie, Ana,
tal vez Jorge Rodríguez, hermano Héctor, ¿alguna pregunta concerniente a lo que hemos estudiado en este día o quedó todo bastante claro? Como decía un profesor, o se entendió todo o no se entendió nada. No sé. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún malentendido en el estudio? Perfecto, Jordania está pensando para la próxima. Adelante, Jordania. Pastor, ya yo paso por ahí, yo voy un poquito más adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bonito. Así que alabamos y glorificamos el nombre de Dios por lo que hemos aprendido en esta tarde. Siervo de Jehová, por favor, despídanos con una poderosa oración. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo martes con este tema del santuario. Amén. Y mañana a miércoles nos encontraremos para orar y testificar de las maravillas que Dios está haciendo a nuestro favor. Amén. Siervo, por favor. Claro que sí. Gracias por la oportunidad, Anthony, y gracias a ustedes por regalarme un poco de su tiempo para estudiar un poco la palabra de Dios. Espero que este estudio haya sido de gran beneficio espiritual para cada uno de ustedes, que siempre manden el link, que siempre se conecten más personas que prácticamente no tengan mucho conocimiento del santuario y quieran conocer cómo Cristo ideó este plan maravilloso para la salvación tuya y mía. Mándale el link, comparte este material y distribúyelo para que más personas puedan llegar a los pies de Cristo mediante su palabra. Y nada, vamos a orar, mis queridos hermanos. Oremos así como estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias mil por este hermosísimo tiempo que nos permitiste pasar contigo a través del estudio de tu palabra, Señor. Padre, dirígenos en todo momento, que este estudio haya quedado impregnado en nuestra mente, que vayamos, Señor, a ti, que eres la puerta, que te abramos la puerta para que tú mueres con nosotros y que te llevemos siempre, así como el pueblo de Israel te llevaba la presencia de Dios siempre a donde quiera que iba, que te llevemos a ti siempre, Señor, a todo lugar, en cada momento, en cada hora, Padre. No nos desampares nunca, Señor, y siempre dótanos de sabiduría para poder elegir o para poder entrar por la puerta, por la única puerta que deberíamos de entrar todos, que es por ti. Eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría para seguir estudiando este tema. Danos la constancia también y la disciplina para seguir estudiándolo y compartiéndolo con los demás, Padre. Ahora que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, muchas gracias, siervo de Jehová, gracias familia, Brenda, Jonathan, gracias por coming, Mericis Camacho de Dominicana, Juan Alberto, bendiciones, Nerolisa, Héctor, Mano Jorge desde Colombos, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Será hasta la próxima, están invitados para mañana y el próximo martes, si Dios así lo permite. Bendiciones. Bendiciones, Maranata. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, hermana Brenda. Bendiciones.